Imagina una habitación llena de hombres y mujeres aterrorizados. Hace apenas 50 días vieron a su líder ser crucificado como un criminal. Ahora se esconden, esperando algo que ni siquiera pueden comprender. De repente, un sonido ensordecedor rasga el cielo. Las paredes tiemblan. Llamas sobrenaturales descienden y se posan sobre cada uno de ellos. Pescadores analfabetos comienzan a hablar idiomas que jamás estudiaron. Afuera, miles de extranjeros escuchan el mensaje en sus propias lenguas maternas. En cuestión de horas, el hombre que negó a Jesús 3 veces se convierte en el predicador más poderoso de la historia. Un solo sermón transforma a 3.000 personas. Una comunidad de 120 refugiados asustados se convierte en un movimiento imparable que conquistaría el Imperio Romano. Todo ocurrió en un solo día. Todo está registrado en un solo capítulo. Esta es la historia de Hechos 2, y hay una razón por la que muchos lo consideran el capítulo más poderoso jamás escrito. Los últimos días habían sido los más intensos que aquellos hombres y mujeres jamás habían vivido. Habían visto a Jesús morir en una cruz, habían llorado su muerte, y luego, contra toda lógica humana, lo habían visto vivo de nuevo. Durante 40 días, el Maestro resucitado se les apareció en múltiples ocasiones, hablándoles sobre el reino de Dios y preparándolos para lo que vendría. Pero ahora Jesús ya no estaba con ellos de forma visible. Había ascendido al cielo frente a sus propios ojos, dejándoles una instrucción muy clara. El libro de Hechos, capítulo 1, versículos 4 y 5, registra las palabras exactas que el Señor les dio antes de partir. Estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: «Oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días». No se fueran de Jerusalén, esa era la orden, y ellos obedecieron. Los discípulos regresaron a la ciudad santa y se reunieron en un aposento alto. No sabían exactamente qué esperar, no sabían cómo lucía el Espíritu Santo, ni cómo se sentiría recibirlo. Solo sabían que Jesús les había prometido algo extraordinario y que debían esperar hasta que llegara. El mismo capítulo 1 de Hechos, en los versículos 13 y 14, nos revela quiénes estaban presentes en aquella habitación. Cuando entraron, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Allí estaban los 11 apóstoles que habían permanecido fieles. Pedro, el pescador impetuoso que había negado a Jesús 3 veces, pero que había sido restaurado por el Señor junto al mar de Galilea. Juan, el discípulo amado que había permanecido al pie de la cruz. Tomás, que había dudado de la resurrección hasta que puso sus dedos en las heridas del Maestro. Mateo, el antiguo cobrador de impuestos que lo había dejado todo por seguir a Cristo. Cada uno de ellos cargaba su propia historia, sus propias luchas, sus propios recuerdos de los 3 años que habían caminado junto a Jesús. Pero no estaban solos. Las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea también se encontraban allí. María, la madre del Señor, oraba junto a ellos. Los hermanos de Jesús, que durante su ministerio terrenal no habían creído en él, ahora formaban parte del grupo de creyentes. La resurrección había cambiado todo. El versículo 15 del capítulo 1 nos dice que el número total de personas reunidas era como de 120. 120 hombres y mujeres esperando en obediencia. 120 corazones latiendo con anticipación. 120 vidas a punto de ser transformadas para siempre. Y mientras esperaban, oraban.
La oración no era una actividad ocasional para ellos durante aquellos días. Era su ocupación constante. Perseveraban unánimes, dice el texto. Estaban unidos en propósito, unidos en fe, unidos en esperanza. Las diferencias que pudieran existir entre ellos quedaban a un lado. El pescador oraba junto al celote. El cobrador de impuestos oraba junto al que antes lo habría despreciado. La unidad del Espíritu ya comenzaba a manifestarse incluso antes de que el Espíritu descendiera. Día tras día, la rutina se repetía. Oración por la mañana, oración al mediodía, oración por la noche. 10 días pasaron de esta manera, 10 días de espera, 10 días de preparación silenciosa para el momento que cambiaría la historia del mundo. Ninguno de ellos podía imaginar lo que estaba a punto de suceder. El calendario judío marcaba una fecha especial. Habían pasado exactamente 50 días desde la Pascua, y eso significaba que había llegado el tiempo de celebrar una de las fiestas más importantes del pueblo de Israel. Hechos capítulo 2 comienza con estas palabras en su versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Pentecostés. El nombre viene de una palabra griega que significa quincuagésimo. Los judíos la conocían como la fiesta de las semanas o la fiesta de la cosecha. Era una celebración agrícola que marcaba el final de la cosecha de trigo, pero también tenía un significado histórico profundo. Según la tradición judía, fue en este día, siglos atrás, cuando Dios entregó la ley a Moisés en el monte Sinaí. La importancia de esta fiesta atraía a judíos de todo el mundo conocido. Hombres devotos viajaban desde tierras lejanas para estar presentes en Jerusalén durante Pentecostés. Venían de Persia, de Mesopotamia, de Egipto, de Roma, de Arabia. Las calles de la ciudad santa se llenaban de peregrinos que hablaban docenas de idiomas diferentes. Los mercados bullían de actividad. El templo recibía multitudes de adoradores que venían a presentar sus ofrendas. Era el escenario perfecto. Dios, en su sabiduría infinita, había elegido este momento preciso para cumplir su promesa. No fue casualidad, no fue coincidencia. El mismo Dios que había orquestado cada detalle de la vida, muerte y resurrección de Jesús, también había determinado el momento exacto en que el Espíritu Santo descendería sobre los creyentes. Piénsalo por un momento. Miles y miles de judíos devotos de todas las naciones estaban reunidos en Jerusalén. Personas que luego regresarían a sus tierras de origen llevando consigo las noticias de lo que habían presenciado. Era como si Dios hubiera reunido representantes de todo el mundo en un solo lugar para que fueran testigos de lo que estaba a punto de ocurrir. Los 120 discípulos no sabían nada de esto. Ellos simplemente continuaban haciendo lo que habían hecho durante los últimos 10 días. Estaban todos unánimes juntos, dice el texto. La unidad seguía siendo su marca distintiva. No había divisiones entre ellos, no había peleas por quién sería el mayor, no había competencia por posiciones de honor, solo un grupo de hombres y mujeres comunes, unidos por su amor a Jesús y su obediencia a sus palabras. El sol de la mañana ya iluminaba las calles de Jerusalén. El sonido de la ciudad despertando llenaba el aire. Los comerciantes abrían sus tiendas, los peregrinos se dirigían al templo. Todo parecía un día normal de fiesta. Pero en aquel aposento alto, algo extraordinario estaba a punto de suceder. Los discípulos no lo sabían todavía, pero aquella mañana marcaría el inicio de una nueva era en la historia de la humanidad. La era de la Iglesia, la era del Espíritu. La era en la que el poder de Dios ya no estaría limitado a profetas y reyes selectos, sino que se derramaría sobre todo aquel que creyera en el nombre de Jesús. La espera había terminado. La promesa estaba a punto de cumplirse.
Nadie estaba preparado para lo que vino después. El versículo 2 del capítulo 2 de Hechos describe el momento con palabras que todavía resuenan a través de los siglos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. De repente, sin advertencia previa, sin señales anticipadas, en un instante todo cambió. Un sonido descendió del cielo. No era el ruido de una tormenta natural, no era el silbido de una brisa pasajera, era un estruendo. La palabra griega usada aquí describe un sonido violento, poderoso, imposible de ignorar. Era como el rugido de un viento huracanado, pero no había viento. Las túnicas de los discípulos no se movían, sus cabellos no se agitaban. El sonido existía sin la presencia física del viento. Venía del cielo, no de las montañas, no del desierto, no de ninguna dirección terrenal. El origen de aquel estruendo era celestial, sobrenatural, divino. Era como si las puertas del cielo se hubieran abierto y el poder de Dios estuviera descendiendo audiblemente sobre la tierra. El sonido llenó toda la casa. No se limitó a una habitación. No se concentró en un rincón. Inundó cada espacio del lugar donde los discípulos estaban reunidos. Las paredes vibraban con la intensidad del estruendo. El piso temblaba bajo sus pies. Cada persona en aquella casa fue envuelta por el sonido sobrenatural que venía directamente de la presencia de Dios. Imagina estar allí en ese momento. Imagina haber pasado 10 días orando, esperando, sin saber exactamente qué esperar. Y de repente, sin ninguna advertencia, el cielo mismo parece abrirse sobre tu cabeza. Un sonido como nunca has escuchado llena el lugar. Tu corazón late con fuerza. Tus rodillas tiemblan. Sabes, en lo más profundo de tu ser, que algo divino está ocurriendo. Los 120 discípulos experimentaron exactamente eso. Hombres y mujeres que habían visto milagros durante el ministerio de Jesús, que habían presenciado la alimentación de los 5,000, que habían visto a Lázaro salir de la tumba, que habían contemplado al Cristo resucitado. Incluso ellos quedaron sobrecogidos ante esta manifestación del poder de Dios. El estruendo no pasó desapercibido para nadie en los alrededores. Las casas vecinas lo escucharon. Las personas en las calles cercanas levantaron sus cabezas buscando el origen del sonido. Los peregrinos que caminaban hacia el templo se detuvieron en seco. Algo estaba sucediendo, algo grande, algo que demandaba atención. Pero el sonido era solo el comienzo, era la introducción a algo aún más extraordinario. Era el anuncio celestial de que la promesa del Padre estaba siendo cumplida en ese preciso momento. El Espíritu Santo estaba descendiendo sobre la tierra de una manera que nunca antes había ocurrido. Y lo que los discípulos verían a continuación grabaría este momento para siempre en sus memorias. Mientras el estruendo del cielo aún resonaba en sus oídos, los discípulos presenciaron algo que desafiaba toda explicación natural. El versículo 3 de Hechos capítulo 2 lo describe así: y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Lenguas de fuego, no una sola llama grande en medio de la habitación, no un fuego consumidor que amenazara con destruir. Eran lenguas múltiples, separadas, y tenían la apariencia de fuego, pero no quemaban. El texto dice que estas lenguas se repartieron, es decir, se dividieron, se separaron en porciones individuales. Una para cada persona presente, una para Pedro, una para Juan, una para María, una para cada uno de los 120 discípulos reunidos en aquel lugar. Y luego se asentaron, se posaron. Cada lengua de fuego encontró su lugar sobre la cabeza de un creyente. No flotaban en el aire de manera errática, no desaparecían después de un instante.
se quedaron allí, reposando sobre cada uno de ellos como una corona de fuego divino. El fuego siempre había sido un símbolo poderoso en la historia del pueblo de Dios. Fue en una zarza ardiente donde Moisés escuchó la voz de Dios por primera vez. Fue una columna de fuego la que guió a Israel durante sus noches en el desierto. Fue fuego del cielo lo que consumió el sacrificio de Elías en el monte Carmelo. El fuego representaba la presencia de Dios, su santidad, su poder purificador. Ahora ese fuego no descendía sobre una zarza o un altar, descendía sobre personas, sobre hombres y mujeres comunes que habían creído en Jesús. El mismo Dios que había manifestado su presencia en el Sinaí con fuego y truenos, ahora manifestaba su presencia sobre cada creyente de manera individual. Esto era algo completamente nuevo. En el Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios venía sobre individuos selectos para tareas específicas. Venía sobre profetas, sobre jueces, sobre reyes. Pero siempre era temporal y siempre era limitado a unos pocos elegidos. Ahora el fuego se repartía, se distribuía, alcanzaba a todos, no solo a los apóstoles prominentes, no solo a los líderes reconocidos. Cada uno de los 120 recibió su propia lengua de fuego, el pescador y el cobrador de impuestos, el hombre y la mujer, el joven y el anciano, sin distinción, sin jerarquías. Todos fueron incluidos. Los ojos de los discípulos se encontraban unos con otros en medio del asombro. Cada uno podía ver las llamas sobre las cabezas de los demás. Cada uno sabía que algo similar reposaba sobre su propia cabeza. Era una experiencia compartida y al mismo tiempo profundamente personal. El fuego del cielo había descendido y estaba a punto de producir algo que nadie en aquella habitación habría podido anticipar. Lo que ocurrió después fue tan extraordinario que cambiaría para siempre la vida de cada persona en aquella habitación. El versículo 4 de Hechos 2 lo registra de esta manera: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Todos fueron llenos, no algunos, no los más espirituales, no los que habían orado más, todos. Cada uno de los 120 discípulos experimentó el cumplimiento de la promesa que Jesús les había dado. El Espíritu Santo entró en ellos, los llenó, los saturó con su presencia divina. Y entonces comenzaron a hablar, pero no hablaban en su idioma habitual, no hablaban en arameo, la lengua que usaban todos los días, no hablaban en hebreo, el idioma de las Escrituras. Hablaban en lenguas completamente diferentes, idiomas que nunca habían estudiado, dialectos que nunca habían escuchado, palabras que fluían de sus bocas sin que sus mentes las hubieran procesado primero. El texto es muy claro: según el Espíritu les daba que hablasen. No era habilidad humana, no era talento natural. Era un don sobrenatural otorgado por el Espíritu Santo en ese momento preciso. El Espíritu les daba las palabras. El Espíritu dirigía sus lenguas. El Espíritu producía los sonidos que salían de sus labios. Pedro, el pescador de Galilea que probablemente solo conocía arameo y algo de griego básico, comenzó a hablar con fluidez perfecta en idiomas que jamás había escuchado. Juan, otro pescador sin educación formal, proclamaba verdades divinas en lenguas extranjeras. Las mujeres hablaban, los hombres hablaban, jóvenes y ancianos todos hablaban en idiomas que les eran completamente desconocidos. Era un milagro de proporciones impresionantes. No se trataba de balbuceos incoherentes, no eran sonidos sin sentido, eran idiomas reales. Lenguas que se hablaban en naciones distantes, dialectos que pertenecían a pueblos lejanos, y cada palabra tenía significado. Cada frase comunicaba verdad. Cada declaración glorificaba al Dios de Israel.
El milagro era doble. Por un lado, los discípulos hablaban idiomas que no conocían. Por otro lado, el contenido de lo que hablaban era coherente, significativo, lleno de alabanza a Dios. El Espíritu Santo no solo les daba la capacidad de pronunciar palabras extranjeras, sino que también les daba el mensaje que debían comunicar. La habitación se llenó de sonidos de múltiples idiomas, voces que proclamaban en persa, en egipcio, en latín, en árabe. Un coro sobrenatural de alabanza en las lenguas del mundo conocido. Era como si la Torre de Babel se estuviera revirtiendo, donde una vez las lenguas se confundieron para dispersar a la humanidad. Ahora las lenguas se multiplicaban para unir a las naciones bajo un solo mensaje. Los discípulos no entendían lo que decían, pero sabían que era de Dios. Sentían el poder del Espíritu fluyendo a través de ellos. Experimentaban una conexión con lo divino que superaba cualquier experiencia anterior. La promesa se había cumplido. El Espíritu había descendido y sus efectos estaban a punto de alcanzar mucho más allá de las paredes de aquel aposento alto. El estruendo del cielo no quedó confinado dentro de las paredes del aposento alto. Su sonido se extendió por las calles de Jerusalén, alcanzando los oídos de miles de personas que se encontraban en la ciudad para celebrar la fiesta de Pentecostés. Hechos capítulo 2, versículo 5, nos presenta el escenario. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Jerusalén estaba llena de visitantes. No eran turistas casuales, eran judíos devotos, hombres piadosos que habían viajado grandes distancias para adorar a Dios en su templo durante esta fiesta sagrada. Venían de todas las naciones bajo el cielo. El mundo entero, o al menos lo que se conocía del mundo en aquel tiempo, estaba representado en las calles de Jerusalén aquel día. El versículo 6 describe lo que sucedió cuando el sonido sobrenatural llegó a sus oídos. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. La noticia se esparció como fuego en un campo seco. Algo estaba pasando. Un sonido extraño había venido del cielo. Un grupo de galileos estaba hablando en idiomas imposibles. La curiosidad atrajo a las personas hacia el lugar donde estaban los discípulos. Una multitud comenzó a formarse. Decenas se convirtieron en cientos, cientos se convirtieron en miles. Hombres de diferentes países, vestidos con ropas de diversas culturas, se abrían paso entre la gente para ver qué estaba ocurriendo. Sus rostros mostraban una mezcla de curiosidad y confusión. Y entonces escucharon. Cada uno de ellos, sin importar de dónde viniera, escuchaba a los discípulos hablar en su propia lengua. El comerciante de Arabia escuchaba árabe, el peregrino de Roma escuchaba latín. El judío de Egipto escuchaba el dialecto de su región. Era como si cada persona tuviera un traductor personal que le transmitía el mensaje directamente a su corazón. La confusión se apoderó de la multitud. No podían procesar lo que experimentaban. Sus mentes buscaban una explicación racional, pero no la encontraban. ¿Cómo era posible que estos hombres hablaran tantos idiomas diferentes? ¿Cómo era posible que cada oyente escuchara exactamente su lengua materna? El versículo nos dice que estaban confusos. La palabra griega sugiere una confusión profunda, un desconcierto total. Todo lo que sabían sobre el mundo, sobre el lenguaje, sobre lo posible y lo imposible, estaba siendo desafiado en ese momento. Miles de ojos estaban fijos en aquel grupo de galileos que proclamaban maravillas en idiomas extranjeros. Miles de oídos escuchaban palabras que tocaban lo más profundo de sus almas. Miles de corazones latían con una mezcla de asombro, temor y una extraña sensación de que estaban presenciando algo divino. Dios,
Había reunido a representantes de todas las naciones en un solo lugar, y ahora les estaba hablando a cada uno en su propio idioma. El mensaje del cielo no tendría barreras lingüísticas. El poder del Espíritu cruzaría todas las fronteras culturales. La multitud seguía creciendo, y las preguntas seguían multiplicándose. El asombro de la multitud crecía con cada momento que pasaba. Lo que presenciaban no tenía explicación humana posible. Los versículos 7 al 11 de Hechos 2 capturan las reacciones de aquellos judíos de la dispersión. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: «Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido?» Atónitos y maravillados. Dos palabras que describen el estado emocional de miles de personas en ese momento. Atónitos significa que estaban fuera de sí, como si hubieran perdido la capacidad de reaccionar normalmente. Maravillados indica que experimentaban un asombro profundo mezclado con reverencia. La pregunta que circulaba entre la multitud revelaba el centro del misterio. ¿No son galileos todos estos que hablan? Los judíos de Jerusalén y de otras regiones conocían bien a los galileos. Tenían un acento distintivo. Eran conocidos como personas simples, sin educación refinada, trabajadores del campo y pescadores del lago. No eran eruditos, no eran lingüistas, no eran personas que uno esperaría ver hablando múltiples idiomas con fluidez perfecta. Y sin embargo, allí estaban, galileos comunes proclamando las maravillas de Dios en las lenguas del mundo. El texto continúa con una lista detallada de las naciones representadas en aquella multitud. Versículos 9 al 11. Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Mira la extensión geográfica de esta lista. Partos y medos venían del Oriente Lejano, de lo que hoy conocemos como Irán. Los elamitas eran de la antigua Persia. Los de Mesopotamia habitaban entre los ríos Tigris y Éufrates. Capadocia, Ponto, Asia, Frigia y Panfilia eran regiones de lo que hoy es Turquía. Egipto representaba el norte de África. Libia, mencionada como las regiones más allá de Cirene, extendía la lista aún más hacia el oeste africano. Roma era el centro del imperio que dominaba el mundo. Creta era una isla en el Mediterráneo. Arabia representaba las tierras al sur y al este. Oriente, occidente, norte y sur. El mundo entero estaba representado, y cada representante escuchaba el mensaje en su idioma natal. El contenido de lo que escuchaban también es significativo. El texto dice que les oían hablar las maravillas de Dios. No eran discursos filosóficos, no eran debates teológicos, eran proclamaciones de las obras maravillosas que Dios había hecho. Los discípulos, llenos del Espíritu Santo, declaraban la grandeza de Dios en las lenguas de las naciones. El asombro unía a personas que normalmente no tendrían nada en común: el romano y el parto, el egipcio y el cretense, el árabe y el judío de Judea. Todos compartían la misma experiencia sobrenatural, todos escuchaban el mismo mensaje de diferentes bocas, todos se hacían la misma pregunta: ¿qué significa esto? Era el amanecer de una nueva era. El Evangelio estaba siendo proclamado a todas las naciones simultáneamente, y el Espíritu Santo era el traductor divino que hacía posible lo imposible. No todos en la multitud respondieron con reverencia ante lo que presenciaban. Algunos corazones permanecieron cerrados incluso frente a la manifestación más clara del poder de Dios. Hechos capítulo 2, versículos 12 y 13,
registra las dos reacciones opuestas. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. La multitud se dividió en dos grupos. Por un lado estaban los que buscaban entender. Estaban atónitos y perplejos. La perplejidad indica que no sabían qué pensar ni cómo procesar lo que veían, pero al menos mantenían sus mentes abiertas. Hacían preguntas, buscaban explicaciones. ¿Qué quiere decir esto? Era la pregunta honesta de corazones que reconocían estar frente a algo extraordinario. Pero había otro grupo. El texto los identifica como los que se burlaban. En lugar de buscar entender, optaron por ridiculizar. En lugar de considerar la posibilidad de lo sobrenatural, eligieron una explicación degradante. Están llenos de mosto, decían con desprecio. Mosto era vino nuevo, vino dulce. La acusación era clara. Estos galileos están borrachos. Por eso hablan de manera extraña. Por eso actúan de forma inusual. No hay nada divino aquí, solo un grupo de hombres ebrios haciendo el ridículo en público. La ironía de la acusación es profunda. Los discípulos estaban efectivamente llenos, pero no de vino. Estaban llenos del Espíritu Santo. Aquellos que los acusaban de embriaguez no podían estar más equivocados. Confundían lo celestial con lo terrenal. Interpretaban lo sagrado como algo vergonzoso. Además, la acusación no tenía sentido práctico. Era la hora tercera del día, aproximadamente las 9 de la mañana. Los judíos devotos no comían ni bebían antes de la oración matutina, especialmente durante una fiesta religiosa como Pentecostés. La idea de que 120 personas estuvieran borrachas a esa hora de la mañana en un día sagrado era absurda. Pero la burla no necesita lógica. Aquellos que están determinados a rechazar la obra de Dios siempre encontrarán excusas, por más irracionales que sean. Prefieren una explicación ridícula antes que aceptar la realidad de lo sobrenatural. Esta división en la multitud establecería un patrón que se repetiría a lo largo de toda la historia de la Iglesia. Frente al mensaje del Evangelio, siempre habría dos respuestas. Algunos preguntarían con sinceridad, ¿qué debo hacer? Otros se burlarían y rechazarían la verdad sin siquiera considerarla. Los burladores de aquel día no sabían que su acusación se convertiría en la oportunidad perfecta para algo aún más extraordinario. Su burla provocaría una respuesta, y esa respuesta vendría de labios del hombre que menos esperarían ver levantarse como portavoz del cielo. Pedro, el pescador que había negado a Cristo, estaba a punto de predicar el sermón más poderoso de la historia. En medio de la confusión y las burlas, un hombre dio un paso al frente. Era Pedro. El mismo Pedro que semanas atrás había temblado de miedo ante la pregunta de una sirvienta. El mismo que había jurado no conocer a Jesús mientras su maestro era juzgado. El mismo que había llorado amargamente después de negar 3 veces al hombre que más amaba. Pero algo había cambiado en él. El Espíritu Santo que acababa de descender lo había transformado por completo. Hechos capítulo 2, versículo 14, marca el momento. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, «Varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras». Pedro se puso en pie. No se escondió. No buscó un rincón donde pasar desapercibido. Se levantó con determinación frente a una multitud de miles de personas. Los 11 apóstoles restantes se pusieron de pie junto a él, formando un frente unido. Pero fue Pedro quien tomó la palabra. Fue Pedro quien alzó la voz. ¿Y qué voz era aquella? No era la voz temblorosa de un hombre asustado. Era la voz de alguien que había sido lleno del poder del cielo. Resonaba con autoridad.
Llegaba hasta los rincones más alejados de la multitud. Cada palabra era clara, cada sílaba era firme. Varones judíos. Así comenzó su discurso. Se dirigía a su propio pueblo, a los hijos de Abraham, a los herederos de las promesas, a aquellos que conocían las Escrituras y esperaban al Mesías. Pedro sabía exactamente con quién estaba hablando, y todos los que habitáis en Jerusalén. Con esta frase incluyó a los peregrinos de todas las naciones que se encontraban en la ciudad. Nadie quedaba fuera de su audiencia. El mensaje que estaba a punto de proclamar era para todos. Esto sea notorio. Pedro demandaba atención. Lo que iba a decir no era un asunto menor, no era una opinión personal. Era una verdad que debía ser conocida, entendida y recordada. El pescador de Galilea hablaba con la autoridad de un embajador del cielo. Oíd mis palabras. Era una orden, no una sugerencia. Pedro no pedía permiso para hablar. No se disculpaba por interrumpir las burlas. Exigía que lo escucharan. Y algo en su voz, algo en su presencia, hizo que la multitud guardara silencio. El hombre que había fallado tan miserablemente estaba a punto de predicar el sermón más importante de la historia. Las mismas manos que se habían calentado junto al fuego mientras negaba a Cristo, ahora se alzaban para proclamar su nombre ante miles. La misma boca que había pronunciado maldiciones y juramentos falsos, ahora se abría para declarar la verdad del Evangelio. La transformación era innegable, y todo se debía al Espíritu Santo que ahora habitaba en él. Lo primero que Pedro hizo fue responder directamente a la acusación que algunos habían lanzado contra los discípulos. No ignoró la burla, no la dejó pasar como si no importara. La enfrentó con lógica simple y contundente. El versículo 15 de Hechos 2 registra su respuesta. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. La hora tercera. En el sistema judío de contar el tiempo, esto correspondía aproximadamente a las 9 de la mañana. Pedro usó este dato como su primer argumento. Era demasiado temprano para que alguien estuviera borracho, especialmente durante una fiesta religiosa tan importante como Pentecostés. Los judíos devotos tenían costumbres estrictas durante las festividades sagradas. No comían ni bebían antes de completar las oraciones matutinas y participar en los servicios del templo. La idea de que 120 personas estuvieran intoxicadas a esa hora de la mañana era absurda. Cualquiera que conociera las prácticas religiosas judías sabía que la acusación no tenía fundamento. Pedro no necesitó elaborar argumentos complicados. Un simple dato cronológico fue suficiente para desmontar la burla. Es la hora tercera del día. Punto. La acusación quedaba expuesta como lo que era. Un intento desesperado de explicar lo inexplicable mediante una calumnia sin sentido. Pero Pedro no se detuvo allí. Habiendo descartado la explicación falsa, estaba listo para presentar la explicación verdadera. Si los discípulos no estaban borrachos, entonces, ¿qué estaba sucediendo? La multitud merecía saber la verdad, y Pedro estaba a punto de revelarla. El pescador convertido en predicador había capturado la atención de su audiencia. Había demostrado que las burlas eran infundadas. Ahora tenía el escenario preparado para llevar a la multitud a un viaje a través de las Escrituras que habían conocido toda su vida. Les mostraría que lo que presenciaban no era locura ni embriaguez. Era el cumplimiento de profecías pronunciadas siglos atrás. Con la acusación de embriaguez descartada, Pedro llevó a la multitud directamente a las Escrituras. Lo que estaban presenciando no era algo nuevo ni inesperado. Había sido anunciado por los profetas de Israel hacía más de 800 años.
En los versículos 16 al 21 de Hechos, capítulo 2, Pedro citó extensamente al profeta Joel. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esto es lo dicho por el profeta Joel. Con estas palabras, Pedro conectó el presente con el pasado. Lo que la multitud veía y escuchaba no era un fenómeno aislado. Era el cumplimiento exacto de una promesa divina registrada en sus propias escrituras. En los postreros días, Pedro anunció que una nueva era había comenzado. Los últimos días no se referían al fin del mundo, sino al inicio de una nueva fase en el plan de Dios. La era del Mesías había llegado. La era del Espíritu había comenzado. Derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Esta era la clave de todo. En el Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios venía solo sobre individuos selectos, profetas, sacerdotes, reyes. Pero Joel había profetizado un día en que el Espíritu sería derramado sobre toda carne. Hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, siervos y siervas, sin distinción de género, edad o posición social. Y eso era exactamente lo que estaba ocurriendo frente a sus ojos. Los 120 discípulos incluían hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, personas de diferentes trasfondos. Todos habían recibido el Espíritu, todos hablaban en otras lenguas. La profecía se cumplía con precisión perfecta. Pedro también mencionó las señales cósmicas que Joel había descrito: prodigios en el cielo, señales en la tierra, el sol convertido en tinieblas, la luna en sangre. Estos eventos apuntaban hacia el día grande y manifiesto del Señor que vendría en el futuro. Pero la promesa más importante venía al final. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. La salvación estaba disponible, no solo para los judíos de nacimiento, no solo para los religiosos y devotos, para todo aquel que invocara el nombre del Señor. Esta promesa abriría las puertas de la esperanza para miles en aquella multitud. Habiendo establecido el fundamento profético, Pedro dirigió la atención de la multitud hacia una persona específica. Todo lo que estaba sucediendo tenía un centro, un protagonista, un nombre. En el versículo 22 de Hechos 2, Pedro comenzó a hablar directamente sobre Jesús. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Jesús Nazareno. Pedro no habló de un personaje mítico ni de una figura distante. Habló de alguien que muchos en la multitud habían visto con sus propios ojos. Jesús de Nazaret, el carpintero de Galilea que había caminado por las calles de Jerusalén, el maestro que había enseñado en el templo, el sanador que había tocado a los enfermos y los había restaurado, varón aprobado por Dios. Pedro declaró que Jesús no era un impostor ni un falso profeta, era alguien que Dios mismo había validado. ¿Cómo lo había validado? Con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Los milagros de Jesús no eran secretos, habían ocurrido en público frente a multitudes, ciegos que recuperaron la vista en las calles de Jerusalén, paralíticos que caminaron después de décadas de invalidez, leprosos que fueron limpiados y restaurados a sus familias,
muertos que volvieron a la vida. Cada uno de estos actos era una firma divina, una aprobación celestial sobre la persona y el ministerio de Jesús. Como vosotros mismos sabéis, Pedro apeló al conocimiento directo de sus oyentes. No les pedía que creyeran en rumores o leyendas. Les recordaba lo que ellos mismos habían presenciado o escuchado de testigos confiables. Los milagros de Jesús eran hechos públicos e innegables. La evidencia estaba frente a ellos. Este era un argumento poderoso. Pedro no estaba inventando historias. Estaba recordando eventos que su audiencia conocía perfectamente. Muchos de los presentes probablemente habían estado entre las multitudes que seguían a Jesús. Algunos quizás habían sido testigos de sus milagros. Otros habían escuchado los testimonios de personas sanadas. La identidad de Jesús como alguien aprobado por Dios era innegable. Sus obras lo demostraban. Y ahora Pedro los llevaría al momento más oscuro de la historia, el momento en que ese varón, aprobado por Dios, fue rechazado y ejecutado por su propio pueblo. Pedro no evadió el tema más difícil. No buscó suavizar la verdad ni proteger los sentimientos de su audiencia. Con valentía directa habló sobre la muerte de Jesús. El versículo 23 de Hechos 2 contiene una de las declaraciones más profundas de toda la Escritura. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. En una sola oración, Pedro reveló dos verdades que parecen contradictorias, pero que son igualmente ciertas. Primero, la cruz fue parte del plan eterno de Dios. Jesús fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. La crucifixión no fue un accidente, no fue una derrota, no fue algo que tomó a Dios por sorpresa. Desde antes de la fundación del mundo, el Padre había determinado que su Hijo moriría por los pecados de la humanidad. Cada detalle de la pasión de Cristo había sido planeado con anticipación divina. Segundo, la cruz fue un acto de maldad humana. Prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Pedro señaló directamente a su audiencia: ustedes lo prendieron, ustedes lo mataron. Usaron las manos de los romanos, los inicuos, pero la responsabilidad era de ellos. Muchos de los presentes probablemente habían estado en la multitud que gritó «Crucifícale» frente a Pilato semanas antes. La tensión entre estas dos verdades es el misterio del Evangelio. Dios usó la peor maldad humana para lograr el mayor bien posible. El rechazo del Mesías por su propio pueblo se convirtió en el medio de salvación para el mundo entero. La cruz, instrumento de vergüenza y tortura, se transformó en el trono desde el cual fluiría la gracia divina. Pedro no permitió que su audiencia se escondiera detrás del plan divino. Sí, Dios lo había determinado, pero ellos habían actuado con maldad genuina. Habían rechazado al Santo de Israel, habían entregado al justo a la muerte, y ahora debían enfrentar esa realidad. El peso de estas palabras cayó sobre la multitud. Algunos quizás recordaron sus propios gritos de condena. Otros recordaron su silencio cobarde mientras un inocente era llevado a la cruz. La culpa comenzaba a penetrar sus corazones, pero Pedro no los dejó allí, aplastados por la culpa. Tenía más que decir. La historia no terminaba en la cruz. La muerte no tuvo la última palabra. Pedro llevó a la multitud del viernes de crucifixión al domingo de resurrección con una declaración que cambiaría todo. El versículo 24 de Hechos 2 proclama la victoria, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Al cual Dios levantó.
4 palabras que transformaron la tragedia en triunfo. El mismo Jesús, que había sido crucificado, muerto y sepultado, fue levantado por el poder de Dios. La tumba no pudo contenerlo. La muerte no pudo retenerlo. El Padre intervino y resucitó a su Hijo de entre los muertos. Sueltos los dolores de la muerte, la imagen es poderosa. La muerte tenía dolores como una mujer en trabajo de parto. Había atrapado a Jesús en su vientre oscuro, pero no pudo retenerlo. Los dolores fueron sueltos, las cadenas fueron rotas. La muerte tuvo que soltar a su prisionero más importante. Era imposible que fuese retenido por ella. Pedro declaró que la resurrección no fue simplemente algo que sucedió, era algo que tenía que suceder. Era imposible que la muerte retuviera al autor de la vida. Era imposible que la tumba contuviera al creador del universo. Era imposible que la oscuridad venciera a la luz del mundo. ¿Por qué era imposible? Porque Jesús no tenía pecado propio que pagara con la muerte, porque el Padre había prometido no abandonar a su santo en el sepulcro, porque las profecías anunciaban que el Mesías vería la vida después de la muerte, porque el poder de Dios es infinitamente mayor que el poder de la tumba. La resurrección era el sello divino sobre todo lo que Jesús había dicho y hecho. Probaba que Él era quien decía ser, confirmaba que su sacrificio había sido aceptado, demostraba que la muerte había sido derrotada para siempre. Pedro y los otros apóstoles eran testigos de esta verdad. Habían visto al Cristo resucitado, habían comido con Él, habían tocado sus manos y su costado. No predicaban teorías ni especulaciones. Proclamaban lo que habían experimentado personalmente. La multitud escuchaba con atención creciente. El hombre que habían crucificado estaba vivo. Y si estaba vivo, entonces todo cambiaba. Para fortalecer su argumento sobre la resurrección, Pedro recurrió a una autoridad que ningún judío podía cuestionar: el rey David, el ancestro más venerado del pueblo de Israel. En los versículos 25 al 28 de Hechos 2, Pedro citó el Salmo 16, porque David dice de él: «Veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró, y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia». David había escrito estas palabras 1000 años antes. Hablaba de alguien cuya alma no sería dejada en el Hades, el lugar de los muertos. Hablaba de alguien cuyo cuerpo no vería corrupción, no experimentaría la descomposición de la muerte. Hablaba de alguien que conocería los caminos de la vida y sería lleno de gozo en la presencia de Dios. Pero Pedro planteó una pregunta crucial en los versículos 29 al 31. «Varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción». El argumento de Pedro era irrefutable. David no podía estar hablando de sí mismo en ese salmo. ¿Por qué? Porque David murió, David fue sepultado, y su tumba todavía existía en Jerusalén. Cualquiera podía ir y verificarlo. El cuerpo de David sí había visto corrupción, se había descompuesto en la tumba como el de cualquier otro ser humano. Entonces, ¿de quién hablaba David? Pedro lo explicó claramente. David era profeta. Dios le había prometido que uno de sus descendientes se sentaría en su trono para siempre. David, mirando hacia el futuro por revelación divina, habló de la resurrección del Cristo.
El Salmo era una profecía mesiánica que encontraba su cumplimiento en Jesús. La tumba de David contenía sus restos, pero la tumba de Jesús estaba vacía. El Santo de Dios no vio corrupción porque resucitó antes de que su cuerpo pudiera descomponerse. Las escrituras que los judíos leían cada sábado en las sinagogas apuntaban directamente a los eventos que habían ocurrido semanas antes en Jerusalén. Pedro llevó su sermón a su punto culminante. Después de hablar del Espíritu, de los milagros, de la cruz, de la resurrección y de las profecías, ahora revelaría la identidad plena de Jesús. El versículo 32 de Hechos 2 declara: «A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos». Todos nosotros somos testigos. Pedro no hablaba solo. Los 11 apóstoles estaban de pie junto a él. Los 120 discípulos estaban presentes. Todos ellos habían visto al Cristo resucitado. No era el testimonio de un solo hombre que podía estar equivocado o mintiendo. Era el testimonio colectivo de más de 100 personas que habían compartido la misma experiencia. Pero la historia no terminaba con la resurrección. El versículo 33 continúa: «Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís». Jesús no solo resucitó, fue exaltado, ascendió al cielo y tomó su lugar a la diestra de Dios, la posición de máximo honor y autoridad. Y desde esa posición de poder recibió del Padre la promesa del Espíritu Santo. Luego derramó ese Espíritu sobre sus seguidores. Lo que la multitud veía y oía, las lenguas de fuego, los idiomas sobrenaturales, todo era obra del Cristo exaltado. Jesús seguía activo. Jesús seguía obrando. Desde el trono del cielo enviaba su Espíritu sobre los que creían en él. Pedro añadió otro testimonio profético en los versículos 34 y 35. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: «Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies». Nuevamente, David no hablaba de sí mismo. David no subió a los cielos, pero profetizó sobre alguien a quien llamó mi Señor, alguien que se sentaría a la diestra de Dios. Ese alguien era Jesús, el descendiente de David, que era también el Señor de David. Finalmente, Pedro pronunció la conclusión de su sermón con palabras que golpearon los corazones de todos los presentes. El versículo 36 de Hechos 2 declara: «Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo». Sepa ciertísimamente. No había lugar para dudas. No había espacio para la incertidumbre. Esta era la verdad absoluta que toda la casa de Israel debía conocer. A este Jesús, a quien vosotros crucificasteis. Pedro volvió a señalar la responsabilidad de su audiencia. No permitió que olvidaran lo que habían hecho. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Señor significaba que Jesús tenía toda autoridad. Cristo significaba que era el Mesías prometido, el ungido de Dios. El hombre que habían rechazado era el rey que esperaban. El criminal que habían crucificado era el Salvador que necesitaban. Las palabras de Pedro cayeron sobre la multitud como un martillo. El silencio era total. Miles de personas acababan de descubrir que habían cometido el peor error de sus vidas. Las palabras de Pedro cayeron sobre la multitud como piedras lanzadas desde lo alto. El silencio que siguió fue denso, casi palpable. Miles de rostros reflejaban una mezcla de horror, vergüenza y desesperación. Hechos capítulo 2, versículo 37, describe el impacto del sermón con palabras precisas. Al oír esto, se compungieron de corazón. Se compungieron de corazón. La palabra griega usada aquí es katanuso, que significa ser atravesado, ser punzado profundamente.
Era como si una espada invisible hubiera penetrado el pecho de cada oyente. El dolor no era físico, pero era absolutamente real. Era el dolor del alma que despierta a una verdad terrible. Estas personas acababan de descubrir que habían cometido el error más grave de la historia humana. Habían rechazado al Mesías, habían gritado pidiendo su muerte, habían preferido a un criminal llamado Barrabás sobre el Santo de Israel, y ahora ese mismo Jesús había sido declarado Señor y Cristo por Dios mismo. La convicción del Espíritu Santo estaba obrando en sus corazones. No era simplemente tristeza humana, no era solo remordimiento natural, era algo más profundo, más sobrenatural. El mismo Espíritu que había descendido sobre los discípulos ahora trabajaba en los corazones de los oyentes, revelándoles su pecado y su necesidad desesperada de perdón. Imagina por un momento estar en esa multitud. Quizás semanas antes habías gritado con la turba frente al palacio de Pilato. Quizás habías visto a Jesús cargando su cruz camino al Calvario y no habías hecho nada para ayudarlo. Quizás te habías burlado de él mientras colgaba agonizante entre dos ladrones. Y ahora descubrías que ese hombre era el Hijo de Dios, el Salvador prometido, la única esperanza de Israel. El peso de la culpa era aplastante. No había manera de deshacer lo que se había hecho. No había forma de retroceder el tiempo. La cruz ya había ocurrido. La sangre ya había sido derramada, y cada persona en esa multitud cargaba una porción de responsabilidad. Los corazones que minutos antes habían estado cerrados, ahora estaban quebrantados. Las defensas que habían mantenido durante años se derrumbaban. El orgullo religioso que caracterizaba a muchos judíos devotos se hacía pedazos frente a la realidad de su pecado. Este era el primer fruto del sermón de Pedro. No aplausos, no felicitaciones, corazones rotos, almas compungidas, personas que finalmente veían su verdadera condición espiritual y se horrorizaban ante lo que descubrían. Del silencio doloroso de la multitud surgió una voz, luego otra y otra más. Miles de personas compungidas necesitaban una respuesta. Necesitaban saber si había esperanza para ellos después de lo que habían hecho. La segunda parte del versículo 37 de Hechos 2 registra su clamor. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Varones hermanos. El tono había cambiado por completo. Ya no había burlas. Ya no había escepticismo. Ahora había respeto, urgencia, desesperación. Llamaban a los apóstoles hermanos, reconociéndolos como parte del mismo pueblo, como personas que podían ayudarlos en su momento de crisis. ¿Qué haremos? Esta es quizás la pregunta más importante que un ser humano puede formular. No era una pregunta filosófica hecha por curiosidad intelectual. No era un debate teológico para pasar el tiempo. Era el grito de almas que reconocían estar perdidas y buscaban desesperadamente un camino de salvación. ¿Qué haremos? La pregunta reconocía que algo debía hacerse. No podían simplemente irse a sus casas y olvidar lo que habían escuchado. No podían continuar con sus vidas como si nada hubiera pasado. La verdad que Pedro había proclamado demandaba una respuesta. El conocimiento de su pecado exigía una acción. La multitud no preguntó, ¿qué debemos creer? Preguntaron, ¿qué debemos hacer? La fe genuina siempre lleva a la acción. La convicción verdadera siempre produce un cambio de conducta. Estos hombres y mujeres entendían instintivamente que la respuesta a la verdad del Evangelio no podía ser pasiva. Pedro y los otros apóstoles escucharon la pregunta con compasión. Ellos mismos habían experimentado el perdón de Jesús después de sus propios fracasos. Pedro conocía el dolor de haber negado al Maestro y también conocía el gozo de haber sido restaurado.
Estaba perfectamente preparado para responder a personas que sentían exactamente lo que él había sentido semanas antes. La pregunta flotaba en el aire de Jerusalén. Miles de corazones latían con anticipación. Miles de ojos estaban fijos en el pescador de Galilea que había predicado con tanta autoridad. La respuesta que estaba a punto de dar determinaría el destino eterno de innumerables almas. Pedro no dudó ni un instante. La respuesta fluyó de sus labios con claridad perfecta, guiada por el Espíritu Santo que lo había llenado aquella mañana. Los versículos 38 al 40 de Hechos, capítulo 2, contienen las instrucciones que Pedro dio a la multitud. Pedro les dijo: «Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare». Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: «Sed salvos de esta perversa generación». Arrepentíos. Esta fue la primera palabra de la respuesta de Pedro. El arrepentimiento era el punto de partida. La palabra griega metanoeo significa cambiar de mente, dar un giro completo en la dirección de la vida. No se trataba simplemente de sentir tristeza por el pecado. Se trataba de abandonar el camino antiguo y comenzar a caminar en una dirección completamente nueva. Para aquella multitud, el arrepentimiento significaba reconocer que habían estado equivocados sobre Jesús. Significaba admitir que habían rechazado a su Mesías. Significaba dar la espalda a la incredulidad que los había llevado a gritar: «¡Crucifícale!», y abrazar la fe en aquel que habían crucificado. «Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo». El bautismo sería la confesión pública de su arrepentimiento. Sumergirse en el agua significaba identificarse abiertamente con Jesús. Era una declaración visible de que habían cambiado de bando. Los que antes lo rechazaban ahora lo reconocían como Señor, para perdón de los pecados. Aquí estaba la esperanza que necesitaban escuchar. El perdón era posible. A pesar de la enormidad de su pecado, a pesar de haber participado en la muerte del Hijo de Dios, el perdón estaba disponible. La sangre que habían derramado era la misma sangre que podía limpiarlos. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. La promesa incluía más que perdón, incluía poder. El mismo Espíritu que había descendido sobre los 120 discípulos sería dado a todos los que se arrepintieran y creyeran. No era un privilegio reservado para unos pocos electos. Era un don disponible para todos. Para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos. Pedro expandió el alcance de la oferta. No era solo para los presentes. Era para sus descendientes. Era para los judíos dispersos en tierras lejanas. Era para cuantos el Señor llamare. Sed salvos de esta perversa generación. Con muchas otras palabras, Pedro continuó exhortando a la multitud. Les urgía a separarse de una generación que había rechazado al Mesías. Les llamaba a escapar del juicio que vendría sobre los que persistieran en la incredulidad. El camino de salvación había sido claramente explicado. La decisión ahora estaba en las manos de cada oyente. La respuesta a la predicación de Pedro superó cualquier expectativa imaginable. Lo que ocurrió aquel día no tenía precedentes en la historia del pueblo de Dios. El versículo 41 de Hechos 2 registra el resultado. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Los que recibieron su palabra. No todos en la multitud respondieron positivamente. Algunos probablemente se fueron sin tomar ninguna decisión. Otros quizás endurecieron sus corazones y rechazaron el mensaje.
Pero hubo miles que recibieron la palabra, la aceptaron, la creyeron, la abrazaron como verdad, fueron bautizados. La fe interna se expresó en un acto externo. Uno por uno, miles de personas se acercaron para ser sumergidos en agua en el nombre de Jesucristo. Las aguas de los estanques de Jerusalén se llenaron de nuevos creyentes. Los apóstoles y probablemente otros discípulos trabajaron sin descanso, bautizando a todos los que venían. Como 3.000 personas. El número es asombroso. 3.000 almas pasaron de la muerte espiritual a la vida eterna en un solo día. 3.000 personas que habían llegado a Jerusalén para celebrar Pentecostés regresarían a sus hogares transformadas por el poder del Evangelio. Piensa en la logística de bautizar a 3.000 personas. Incluso si cada bautismo tomara solo un minuto, serían 50 horas de trabajo continuo. Los apóstoles debieron trabajar durante todo el día y probablemente hasta entrada la noche. Múltiples lugares de bautismo debieron usarse simultáneamente. Fue una operación masiva que demostró la seriedad de la respuesta. La iglesia, que había comenzado el día con 120 miembros, ahora contaba con más de 3.000, un crecimiento de más del 2.000% en cuestión de horas. Ninguna campaña evangelística en la historia había producido resultados semejantes. Ningún predicador había visto una cosecha tan abundante. Estos 3.000 venían de todas las naciones representadas en Jerusalén. Cuando regresaran a sus tierras, llevarían consigo la fe en Jesucristo. El Evangelio se esparciría por todo el mundo conocido, no a través de misioneros enviados, sino a través de peregrinos convertidos que volvían a sus hogares con una nueva fe ardiendo en sus corazones. La Iglesia de Jesucristo había nacido, y desde su primer día de existencia pública demostró un poder transformador que el mundo nunca había visto. Los 3.000 nuevos creyentes no se dispersaron después de su bautismo, no consideraron su conversión como el final de un proceso, sino como el comienzo de una nueva vida. Lo que siguió fue la formación de una comunidad completamente nueva. El versículo 42 de Hechos 2 describe las características de esta comunidad naciente. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La primera marca de la iglesia primitiva fue su dedicación a la enseñanza. Los nuevos creyentes tenían hambre de aprender. Querían conocer más sobre el Jesús en quien ahora creían. Querían entender las escrituras que habían sido cumplidas en él. Querían saber cómo vivir como seguidores del Mesías. Los apóstoles se convirtieron en los maestros de esta nueva comunidad. Pedro, Juan y los demás compartían todo lo que habían aprendido durante 3 años caminando con Jesús. Relataban sus palabras, explicaban sus parábolas, describían sus milagros, transmitían sus mandamientos. La palabra perseveraban indica constancia y dedicación continua. No era un interés pasajero, no era una curiosidad temporal, era un compromiso profundo y sostenido con el aprendizaje de la verdad. Día tras día, los nuevos creyentes se reunían para escuchar la enseñanza de los apóstoles. Esta devoción a la doctrina estableció un patrón para todas las generaciones futuras de la Iglesia. La fe cristiana no es una experiencia emocional vacía de contenido. Está fundamentada en verdades específicas que deben ser aprendidas, entendidas y aplicadas. Los primeros cristianos entendieron esto instintivamente. Los apóstoles enseñaban sobre la vida de Jesús, su muerte y resurrección. Explicaban cómo las profecías del Antiguo Testamento se habían cumplido en él. Instruían sobre cómo vivir de manera que agradara a Dios. Respondían las preguntas de los nuevos creyentes con paciencia y claridad. La iglesia crecía no solo en número,
sino también en conocimiento. Los que habían sido ignorantes de la verdad ahora se convertían en estudiantes dedicados de la palabra de Dios. La segunda característica de la iglesia primitiva era la comunión. Pero no se trataba de reuniones sociales superficiales, era algo mucho más profundo y radical. El mismo versículo 42 menciona la comunión unos con otros, y los versículos 44 y 45 expanden esta descripción. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Estaban juntos. La unidad era una marca distintiva de estos primeros creyentes. Personas que semanas antes no se conocían ahora, formaban una familia espiritual. El comerciante de Roma compartía con el artesano de Arabia. El judío de Egipto se sentaba junto al judío de Capadocia. Las barreras culturales, económicas y sociales se derrumbaban frente al poder unificador del Espíritu Santo. Tenían en común todas las cosas. Esta frase describe algo extraordinario. Los primeros cristianos no consideraban sus posesiones como propiedad privada exclusiva. Veían todo lo que tenían como recursos disponibles para las necesidades de la comunidad. No era un comunismo forzado por decreto externo. Era una generosidad espontánea, nacida del amor genuino. Vendían sus propiedades y sus bienes. Algunos creyentes tenían casas, terrenos o posesiones de valor. Cuando veían necesidades en la comunidad, vendían lo que tenían para poder ayudar. No lo hacían por obligación legal. Lo hacían porque el amor de Cristo en sus corazones los impulsaba a cuidar de sus hermanos. Lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. La distribución era práctica y sensata. No todos recibían cantidades iguales. Cada uno recibía según su necesidad específica. El viudo con hijos pequeños recibía más que el joven soltero. El enfermo recibía lo necesario para su tratamiento. Nadie pasaba necesidad porque la comunidad se aseguraba de cuidar a todos sus miembros. Esta generosidad radical asombraba a los observadores externos. En un mundo donde cada uno cuidaba solo de sí mismo, aquí había una comunidad donde todos cuidaban de todos. El egoísmo natural del corazón humano había sido transformado por el poder del Espíritu Santo. La comunión de la iglesia primitiva era mucho más que reunirse los domingos. Era compartir la vida entera con otros creyentes. El poder sobrenatural que había marcado el día de Pentecostés no desapareció después de aquel evento inicial. Continuó manifestándose de manera regular en medio de la comunidad de creyentes. El versículo 43 de Hechos 2 declara: «Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles». Sobrevino temor a toda persona. No era un temor de pánico o terror, era un temor reverencial, un asombro sagrado ante la presencia evidente de Dios. La gente de Jerusalén, tanto creyentes como no creyentes, percibía que algo sobrenatural estaba ocurriendo entre los seguidores de Jesús. Había una atmósfera de lo divino que no podía ser ignorada. Muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Los mismos hombres que habían visto a Jesús hacer milagros ahora realizaban milagros en su nombre. Las maravillas eran obras poderosas que causaban asombro. Las señales eran actos sobrenaturales que apuntaban hacia una verdad mayor, confirmando el mensaje que predicaban. Los enfermos eran sanados. Los demonios eran expulsados. Cosas imposibles para el poder humano ocurrían regularmente cuando los apóstoles ministraban en el nombre de Jesús. El mismo poder que había operado a través de Cristo durante su ministerio terrenal, ahora operaba a través de sus seguidores. Estas señales y prodigios tenían un propósito específico.
No eran espectáculos para entretener a las multitudes, eran confirmaciones divinas del mensaje del Evangelio. Cada milagro declaraba que Jesús estaba vivo, que había enviado su Espíritu y que su poder estaba disponible para todos los que creyeran en él. La comunidad de fe vivía en una atmósfera de expectativa sobrenatural. Cuando oraban, esperaban que Dios actuara. Cuando imponían manos sobre los enfermos, esperaban ver sanidades. No vivían en un mundo cerrado, donde lo milagroso era imposible. Vivían en la realidad del reino de Dios, donde todas las cosas eran posibles para los que creían. El temor que esto producía en los habitantes de Jerusalén preparaba sus corazones para el Evangelio. Las señales abrían puertas para la proclamación de la verdad. La vida de la iglesia primitiva estableció un ritmo que combinaba la adoración pública con la intimidad de los hogares. Era un equilibrio perfecto que nutría el crecimiento espiritual y la multiplicación numérica. Los versículos 46 y 47 de Hechos 2 describen esta dinámica: y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, perseverando unánimes cada día en el templo. Los primeros cristianos no abandonaron el templo de Jerusalén. Eran judíos que habían reconocido a su Mesías, pero seguían valorando el lugar de adoración de sus ancestros. Cada día se reunían en los atrios del templo, donde podían adorar a Dios y también encontrar oportunidades para compartir su fe con otros judíos. La unanimidad seguía siendo su característica distintiva. No había facciones ni divisiones. No había competencia por posiciones de poder. Estaban unidos en propósito, en doctrina y en amor fraternal, partiendo el pan en las casas. Además de las reuniones públicas en el templo, los creyentes se reunían en hogares privados. Allí compartían comidas juntos, recordaban la muerte del Señor en la cena y disfrutaban de comunión íntima en grupos más pequeños. Las casas se convertían en centros de discipulado y compañerismo. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Las reuniones no eran solemnes ni pesadas. Había gozo genuino, había celebración. La salvación que habían recibido producía una alegría que se desbordaba en sus encuentros. La sencillez de corazón indicaba ausencia de pretensiones, de hipocresía, de motivaciones ocultas. Todo era transparente y genuino, alabando a Dios. La adoración era central en todo lo que hacían. Ya fuera en el templo o en las casas, la alabanza a Dios llenaba el ambiente. Cantaban salmos, elevaban oraciones, expresaban gratitud por todo lo que el Señor había hecho por ellos, teniendo favor con todo el pueblo. La vida ejemplar de los creyentes producía una impresión positiva en los habitantes de Jerusalén. La gente veía su amor, su generosidad, su gozo, y no podía evitar sentir respeto y admiración. El testimonio de la iglesia era poderoso no solo por sus palabras, sino por su manera de vivir. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Este es el versículo final del capítulo 2 de Hechos, y resume todo lo que había ocurrido. El crecimiento de la iglesia no era resultado de esfuerzos humanos solamente, era obra del Señor. Él era quien añadía nuevos creyentes, Él era quien traía a las personas a la salvación, y lo hacía cada día, no ocasionalmente, no de vez en cuando. Cada día había nuevas conversiones, nuevos bautismos, nuevos miembros añadidos a la familia de Dios. La iglesia, que había nacido con el derramamiento del Espíritu Santo, continuaba creciendo bajo su poder. El capítulo 2 de Hechos termina con una comunidad vibrante, unida, generosa, poderosa y en constante expansión.
Si este video tocó tu corazón, te invito a suscribirte a este canal para seguir aprendiendo juntos las verdades de la palabra de Dios. Activa la campanita para no perderte ningún contenido. Y si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje, comparte este video con esa persona. A veces, un simple gesto de compartir puede ser el instrumento que Dios usa para transformar una vida. Gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo video.